Hola con todos los que nos ven desde el otro lado de la pantalla. A continuación les vamos a presentar el proyecto de final de curso de diseño mecatrónico, dirigida esta materia por el doctor Carlos Aldarriaga. Dentro de este proyecto contribuyeron los compañeros Christopher Urdanigo, Carlos González, Javier Cedeño y la persona a quien les habla, Carlos Ramírez. Bueno, a continuación les dejo con mi compañero Carlos González. Continuación voy a explicar nuestro proyecto de diseño mecatrónico, el cual consiste en un sistema mecatrónico inteligente para el ingreso de personal contratado en una planta industrial. Dentro de los procesos industriales de validación de ingreso de personal, existen dos factores importantes a considerar: el tiempo tardío de ingreso y la seguridad con la que se hacen los procesos de validación. Estos mismos que se hacen con procesos tradicionales, engorrosos y a veces inseguros. Nuestra solución busca paliar esta problemática de inseguridad en el proceso de validación y también reducir los tiempos de espera. Esto mediante un sistema de reconocimiento facial inteligente y escaneado de documentos, es decir, doble validación, y el sistema de apertura se hará de forma automática, reduciendo así el personal operativo. Nuestra parte de diseño mecánico consiste en un sistema piñón cremallera que va a estar empotrado con un soporte o acople por 4 uniones permanentes por perno en la base del marco de la puerta. La parte más importante en el motor es que el motor es un motor Dunker de 24 voltios corriente directa con más o menos aproximadamente un octavo de HP y va a tener un acople elaborado en acero negro con 4 pernos de 12 milímetros. El cálculo del perno es importante por la acción de la fuerza transversal que genera el torque del motor al hacer contacto con la cremallera, además del propio peso del motor que debe soportar. Este torque se lo hace considerando el peso del motor y también el torque que genera por la carga de los 100 kilogramos de la puerta. Haciendo este cálculo y luego hallando el área respecto al esfuerzo que se genera en el área de contacto de los 4 pernos, encontramos que el perno adecuado por factor de seguridad es un M12, es decir, de 12 milímetros. Estos son los resultados principales. Tenemos torque distribuido en los 4 y el tamaño del perno. La parte de los mecanismos, tenemos un piñón común de 20 dientes estándar y que se lo seleccionó por catálogo, además que cumple con los requerimientos de esfuerzo de contacto. Asimismo, la cremallera se diseñó en base al piñón. Este es un poco lo de la simulación. Y finalmente tenemos el análisis de tensión. En el análisis de tensión tenemos la parte de desplazamiento que es transversal en nuestro proceso, debido a que respecto a estas 4 sondas, respecto a los pernos, tenemos un desplazamiento bastante bajo, es decir, insignificante en cuanto a milímetros, en el orden de los -5. Donde sufre un poco más es en el centro. Sin embargo, en el eje que conecta al motor con el piñón, sin embargo, no es considerable. Asimismo, un factor de seguridad bastante aceptable. A continuación voy a presentar lo que es el diseño mecánico de la cámara. Como se puede apreciar en la vista explosionada, se tiene un total de 9 piezas diferentes, que generalmente está compuesto por rodamientos, por paredes y soportes. Nuestra parte principal es el sistema de rotación. En primer lugar tenemos lo que es nuestra caja. En nuestra caja va a estar un rodamiento unido a un servomotor. Internamente va a estar también lo que es nuestra Raspberry y otros equipos electrónicos, circuito electrónico en general. Ahí tenemos lo que es nuestra pared, que de igual manera va a contener un rodamiento, y estos rodamientos van a servir de soporte para los ejes del soporte de la cámara. Por último tenemos lo que es nuestra tapa, que es una medida de seguridad en caso de factores externos, como son la lluvia, que esta tapa nos protege a nuestro soporte de la cámara. A continuación tenemos lo que es el dimensionamiento de los ejes.
Para este caso utilizamos el plástico P reforzado, que tiene una resistencia a la tracción de alrededor de 100 megapascales. De ahí lo que utilizamos es el cálculo del momento de flexión y el esfuerzo máximo para obtener lo que es nuestro diámetro del eje. En primer lugar, aplicamos una fuerza de 300 gramos y la longitud varía. Tenemos dos ejes, uno de 5.4 centímetros y el otro de 7.4. Entonces, con la fuerza aplicada y la longitud tenemos el momento de flexión máxima. Seguido de esto, mediante la fórmula de esfuerzo máximo, obtenemos lo que es el diámetro mínimo del eje. Y por último, aplicamos un factor de seguridad de 2, debido a que utilizamos un material que es ordinario y una condición de carga que no es severa. Entonces, de diámetro final, para el primer caso tenemos un valor de 5.06 milímetros y para el segundo caso, de la longitud mayor, tenemos un diámetro de 6.04 milímetros. El análisis de tensión es el siguiente. Como se puede apreciar, los esfuerzos máximos se van a tener en la unión del eje de mayor longitud con el soporte de la cámara. El desplazamiento que se alcanza en esta zona es de 2 milímetros como máximo. Y el factor mínimo de seguridad va a ser de 1.71. Cabe recalcar que para este análisis de tensión utilizamos una carga de 350 gramos, que es mucho mayor a la de 300 gramos que se utiliza en el sistema real. Por último, presentamos lo que es nuestra simulación, donde el soporte realiza este siguiente giro, asimilando a que primero realiza la lectura de la identificación y por último realiza la lectura del rostro de la persona que ingresa. Para el diseño informático de la solución se emplea una arquitectura mixta entre servicios de Microsoft y Amazon. Por parte del cliente se empieza a validar la información de los contratistas desde una Power App. Esta almacena la información en una lista de SharePoint y desde la Raspberry Pi con la librería de RegQuest se realizan las consultas a la lista de SharePoint mediante solicitudes de HTTP. Con una cámara web y la librería de OpenCV se realizan las fotografías para reconocimiento facial y identificación del número de cédula. Para colocar una ID única a cada una de las imágenes del personal que envía la información, se lo registra en una colección de Amazon Buckets. ¿Y para qué se utiliza Amazon Lambda? Amazon Lambda se utiliza para crear una función que va a ser llamada desde una API REST a Amazon Recognition, que tiene funciones de compare face y detección de texto. Y después toda esta información de registro del sistema se va almacenando en Amazon Dynamo Database. Y por último, se utiliza Power BI para visualizar todas las métricas. En Amazon Recognition tenemos la función de Compare Face, que se deriva de la identificación de 100 landmarks. Los landmarks, como tal, son los puntos de referencia donde inicia, por ejemplo, la esquina de los ojos, los extremos de los labios, el punto de referencia del labio superior, del labio inferior, entre otros muchos más, ¿no? Cuando se utiliza esta función de Compare Face, se parte de una imagen de entrada que sería la fotografía que nosotros acabamos de tomar. Y también se parte de una colección con identificadores únicos previamente ya creados. En cambio, cuando se utiliza la función de detección de texto en una imagen, ya no es necesario crear una colección. Simplemente se llama la función detect text in image y como argumento se le coloca la imagen. Esto devuelve todos los textos identificados y los puntos de referencia. Ok, ya tenemos la función que nos ha identificado todo el texto que se encuentra en la cédula. Ahora nos toca a nosotros definir qué es el número de cédula. Para ello se empleó el bloque de código que se muestra, donde se recorre todos los textos extraídos y se pone la condición de que al menos el bloque de texto extraído tenga 10 dígitos numéricos. Bueno, ya para ir finalizando la parte de diseño informático, les muestro el funcionamiento del sistema y les adjunto el repositorio de GitHub. Entonces me dirijo a una terminal de Windows para comunicarnos mediante SSH a la Raspberry Pi. Abrimos la carpeta escritorio y ejecutamos el programa Garita Add. Primero nos va a pedir que ingrese la cédula, la ingresamos y pulsamos el botón. Ahora toma la fotografía para extraer el número de cédula, el cual me lo va a mostrar en la pantalla LCD. El siguiente paso es validar el reconocimiento facial
el usuario se debe colocar encima de la señalética. El sensor ultrasónico detecta en qué rango de altura estoy y a partir de esa señal sensada, el servomotor mueve la cámara a una distancia angular definida. Por último, se toma la fotografía y se valida si el usuario está habilitado, en este caso, para que pueda ingresar a la planta industrial. Ahora, con respecto al diseño electrónico, tenemos en primer lugar las entradas, los tres sensores ultrasónicos para identificar la altura del usuario. También tenemos la cámara para el reconocimiento facial y el de la identificación. También tenemos unos switches que representan a los finales de carrera de la puerta corrediza y un pulsador para el LCD para que el usuario vaya presionando a medida que vaya avanzando con el proceso. Todas estas señales van a la Raspberry Pi 4B y envía las señales de salida, que son el servomotor, para ajustar la posición de la cámara. También va al controlador para el motor DC de la puerta, que lo va a abrir y cerrar. Y también va a indicar en una salida una pantalla LCD para darle indicaciones al usuario. Con respecto al diseño de control, tenemos aquí el modelo dinámico lineal, y junto con su función de transferencia, que lo multiplicamos por eso porque necesitamos controlar la velocidad. Y en MATLAB obtenemos estas salidas en estados, en espacio de estados y las funciones de transferencia. Para el controlador P utilizamos el método de respuesta al escalón de Siegel-Nichols y obtenemos estos parámetros que son el tiempo de retardo L y el tiempo de subida T, que nos va a servir para conseguir el controlador, que lo tenemos aquí. Y esta es la respuesta del sistema sin el controlador, el azul, y con el controlador, la roja. Ahora esto con respecto a los costos, tenemos que para la parte electrónica tenemos un estimado de $200. Para la parte mecánica, un estimado de $5.500. Las cosas más caras aquí será la instalación de la puerta y todos los soportes. También para la parte informática tenemos que adquirir licencias y almacenamiento y todas estas cosas, da un estimado de $6.000. Finalmente tenemos los costos totales, que son $11.700, y el mantenimiento anual, que son $3.000. Aquí tenemos el ahorro anual comparado con el sueldo de un guardia de seguridad que realizaría el mismo procedimiento. Sería un ahorro anual de $6.000 y el tiempo total para recuperar la inversión es de 2 años. Y también hicimos una evaluación a largo plazo que nos indica que en 5 años luego de adquirir todo el proyecto se tendrá un ahorro de $18.000. Ahora, como conclusiones, tenemos que la selección del motor DC adecuado con su torque y potencia asegura que la puerta corredera funcione de manera eficiente y precisa. También el motor va a tener la capacidad de operar dentro de un rango de temperatura apropiado. Esto va a mejorar la durabilidad y va a reducir las necesidades de mantenimiento del sistema. También tenemos que concluir que es confiable nuestro proyecto, ya que las zonas críticas como los extremos de los ejes en las uniones con las paredes y los soportes de la cámara pueden soportar cargas sin comprometer la integridad de la estructura y del sistema. También se recomienda realizar una evaluación detallada de las condiciones ambientales en las que va a funcionar el proyecto. Se recomienda utilizar un servomotor para controlar la rotación del soporte de la cámara, ya que podemos controlarla de manera precisa, garantizando una precisión en la posición de la cámara. También se recomienda establecer un plan de mantenimiento periódico para nuestro proyecto, para evitar desgastes. Muchas gracias.